¿Hijo de quién? De María, gloria a Dios. ¿María la Virgen? María, hermanos, hijo de María. Marcos, ese joven que estuvo en muchas ocasiones viendo las cosas del Señor. ¿Recuerdan ese joven? Si gritan, los escucha. Salúdenla. Hermana, lo más seguro que están en ayuno y no traen fuerza por eso, pero creo que sí escuchas. Te mandan saludar todos. Marcel, te mandamos saludos, mi niño. Que pronto te recuperes en el nombre de Jesús. A la iglesia en Cuernavaca, León, que fue el aniversario el domingo pasado, por lo cual estuve allá con ellos. Y hoy también celebramos 2 años de la iglesia en Capilla de Milpillas, hermanos. Gloria a Dios. Vamos hoy a tener el culto allá especial. Bueno, amados, estamos en el Evangelio de Marcos, llegamos ya al capítulo 11 y comprendimos la semana pasada hasta el versículo 14, hermanos. Y vamos a dar un leve resumen para poder entrar en el contexto, que recordemos lo que la Escritura dijo hasta hoy. Amén, hermanos. El versículo 12 dice, hermanos, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre, hermanos? ¿Tenía hambre el Señor también? Eso habla de que tenía también el Señor necesidades de hombre. Era 100% hombre también, hermanos, y 100% Dios, ¿o no? 100% hombre, 100% Dios. Jesús tuvo hambre. Para los que no sabían, Él tuvo hambre también, hermanos. De pronto ahí en ese camino, hermanos, vio de lejos a una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba. Esa palabra tal vez es importante, hermanos. A ver si encontraba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Meses después, hermanos, es cuando la higuera daba higos. Pero recuerden que estudiamos que el Señor Jesús obviamente es omnisciente y sabía que en la higuera no había higos, hermanos. Pero ¿qué está haciendo aquí el Señor? ¿Acaso quiso engañar a sus discípulos? No, hermanos, los discípulos estaban pendientes de lo que Él hacía. Y a la higuera a la que Él se acercó, era una higuera que los discípulos también pudieron pensar que había fruto en ella. Antes de que los higos se dieran, salían unos pequeños frutos, o brevas les llaman. Estos frutos eran previos a los higos y eran comestibles también. Lo más probable que el Señor fue a ver si encontraba algo. No higos, ¿se dan cuenta? No dice fue a ver si encontraba higos, sino fue a ver si encontraba algo. Esas brevas que se podían comer, porque no era tiempo todavía. Los discípulos se acercan a esa higuera que tenía una apariencia que sí había fruto en ella. Pero el Señor sabía que no había, ¿o no, hermanos? Claro, ¿qué quería hacer el Señor? Quería enseñarles algo muy importante. La higuera es un símbolo ¿de qué, hermanos? De Israel, el pueblo de Dios. El pueblo, hermanos, de Dios que se encargaba de exaltar el nombre, de obedecer los mandatos, y en este caso ya los sacerdotes que administraban las cosas del templo y enseñaban a los hombres a seguir a Dios, está simbolizado en esa higuera. Y es tremendo, hermanos, lo que sucede aquí. Y también platicábamos que es tremendo para nosotros. Pues si el Señor hizo lo que hizo con su pueblo, ¿qué no hará con los gentiles o los injertados, hermanos? Es una advertencia muy severa. Por otro lado, nos damos cuenta aquí de un Jesús que maldice, hermanos. Sin pecado, pero es un Jesús que por su voluntad decide maldecir a esta higuera. De pronto ese Jesús no es muy conocido en el día de hoy. Porque Jesús hoy en día, hermanos, es dibujado como un hombre hippie de puro amor, que habla con una voz muy modosa y muy así pacífica, como estos sepulcros blanqueados de los sacerdotes católicos romanos. Que todos hablan con mucha paz, hermanitos, sí, claro. Y por dentro son sepulcros. La mayoría de ellos, hermanos, no puedo generalizar. El Señor Jesucristo tenía un carácter santo, y ese carácter santo era un carácter justo, y Él no iba a darle bien al que estaba obrando en mal. Y en este caso, hermanos, también el Señor manifiesta su soberanía sobre las cosas. El Señor Jesucristo, previamente, viendo la ineptitud de la recepción de sus discípulos, como de muchos de nosotros, les explicó, como decimos, con peritas y manzanas.
La higuera simboliza a Israel, hermanos. Él se acerca a la higuera, llega a ella, no halla sino únicamente hojas, pues no era tiempo de higos, dice. Entonces Jesús le dijo a la higuera palabras que ninguno de nosotros nos gustaría escuchar, hermanos. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y oyeron sus discípulos. Lo más seguro, hermanos, que los discípulos temblaron un poco también al ver al Señor molesto, maldiciendo. Es el único milagro narrado en la Biblia de maldición. Es un milagro, hermanos, porque más adelante, el próximo domingo, si Dios permite, veremos que esta higuera se secó. Pero fue una maldición. Jesús manifiesta un carácter santo, justo, soberano. Maldice a la higuera que no dio fruto y estaba a punto de hacer lo mismo, hermanos, con el pueblo de Israel. A punto de hacer lo mismo con el pueblo de Israel. Dice el versículo 15, hermanos. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Está citando él Isaías 56 y Jeremías 7. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes. ¿Y qué crees? Buscaban cómo matarlo. ¿Por qué? Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, mientras todo esto sucedía, hermanos, el Señor Jesucristo salió de la ciudad. Amén. Hermanos, vemos cómo en el momento que el Señor Jesucristo aborda el templo, hermanos, después de haber sido recibido con aclamación y con pompa, que a mí el título en realidad de la entrada triunfal no me gusta en lo absoluto, porque en la realidad que había mucha hipocresía, como estábamos hablando, y me atrevo a decir esto porque recuerda que los títulos en algunas traducciones no son inspiración de Dios. Son títulos que los hombres han puesto conforme al contexto, pero para mí esta entrada no es una entrada triunfal, hermanos. Aunque podemos entender en el contexto sano que sí es una entrada triunfal, porque a fin de cuentas el Señor está a punto de ser coronado en la cruz. Pero la gente que ahí gritaba después de que le dan honores, no estaban esperando al Mesías que nosotros hoy adoramos, sino ellos estaban esperando a un rey que se posicionara ahí y que derrocara por completo al pueblo opositor. En este caso a los romanos, hermanos, como también al mal manejo de los judíos. Muchos pensaban, hermanos, que él ocuparía ese trono de Jerusalén y por eso la gente se emocionaba. Pero en realidad el Señor, yendo caminando hacia el templo, cuando iba camino después de la higuera y ser recibido otra vez en Jerusalén, sabía que iba a entrar. Y el Señor Jesucristo sabía que ese juicio que iba a levantar le causaría muchos problemas. Le ocasionaría la muerte. De hecho, desde aquí, hermanos, ya el tormento para el Señor Jesús no cesa. Los judíos están sumamente molestos. De hecho, creo que es un tanto ligero la manera en cómo lo comprendemos nosotros en la última porción. Lo oyeron los escribas y principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. O sea, imagina las mentes de hombres religiosos que intentan matar a alguien. Imagina lo oscuro de sus mentes, aún sabiendo que el mandamiento es no matarás. Pero ellos piensan en matar a un hombre del cual no tienen de qué acusar, hermanos. Sino simplemente ellos están enfurecidos porque ven la reacción del pueblo. El Señor Jesús sabía que realmente lo que le esperaba era la muerte, hermanos. ¿Por qué? Porque solo con su muerte, hermanos, los suyos iban a ser rescatados. Dice la Biblia, dio su vida en rescate por muchos. Dio su vida por ti y por mí, hermanos, como de todos nuestros hermanos que algún día estaremos en el reino de los cielos. Fue por Jesús. El Señor Jesucristo llegaba, hermanos, a establecer su reino o a iniciar el establecimiento de su reino. Primeramente lo estaba haciendo en el corazón de los hombres.
iba sembrando su palabra, son semillas de vida que iban ocasionando que hombres como los apóstoles y otros seguidores fueran creciendo, hermanos, en la fe. Es como lo hizo contigo y conmigo. ¿Hace cuántos años escuchaste por primera vez el nombre de Jesús? Y hoy, ¿qué entendimiento tienes acerca del nombre de Jesús? ¿Cómo fue plantada una pequeña semilla y dio fruto? Y comenzó tu vida a cambiar sin que tú buscaras un cambio para que la gloria la lleve Él, hermanos. Pero el Señor sabía que no iba a establecer un reino, hermanos, de una manera visible. El Señor sabía que no iba a llegar a sentarse a un trono cómodo en donde la gente le iba a servir y Él iba a ser el Señor de los hombres en ese sentido. Eso iba a ocurrir, hermanos, hasta lo que está anunciado en la Escritura, a su regreso. Es cuando eso sucederá. El Señor Jesucristo sabía que iba a haber oposición y que la gente lo iba a atacar y que las verdades que iba a hablar le iban a ocasionar la muerte. Hermanos, es hermoso ver cómo la soberanía de Dios actúa haciendo partícipe al hombre. Es lo que creo que falta en muchos cristianos. No entienden la soberanía de Dios en la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios, hermanos, hace que todo lo que suceda, sea ocasionado o no, sea para su favor y para el cumplimiento de su decreto. Entonces, el Señor Jesús, al hacer estas cosas, estaba obedeciendo al Padre. Y al hacer estas cosas, estaba cumpliéndose el propósito del Padre, que era asesinarlo. Hermanos, el Señor en su soberanía no programó a la gente perversa para que en cuanto vieran a Jesús lo asesinaran. Si no era Jesús haciendo estas cosas para que los hombres se embravecieran y lo atacaran. El hombre tiene la culpa, hermanos. Cuando pensamos lo contrario, es decir, bueno, es que Dios los programó para que ellos hicieran como títeres todas las maldades que le hicieron a Jesús. No, hermanos. El hombre respondió por su propia voluntad y deseos muertos, deseos de maldad. Y lo que hicieron es culpa de ellos. Así como cuando tú, que ya vives en el Señor, cuando pecas, sabes que pecas y es tu culpa. Aunque no creas, hay algunos que dicen que no. Que la obra buena en ti es por el Señor, amén. Pero que cuando obras en mal es porque el Señor no obró en ti. Es decir, podrían decir esos pecadores, pequé, Señor, porque tú hiciste que pecara. ¿Crees que eso sea una mentira o no? Tú pecas porque quieres pecar, yo peco porque quiero pecar. El Señor Jesucristo sabía que iba a ocurrir lo peor, hermanos. Pero tenía una mente obediente. Primeramente llega y visita el templo, hermanos, y lo observa. Algo importante es entender, si el Señor no pierde la omnisciencia, ¿para qué va a haber un templo en donde sabe lo que hay? Insisto, hermanos, son oportunidades tras oportunidades de ver la soberanía de Dios y el cumplimiento de su Hijo Jesús. Hermanos, el Señor Jesucristo va y visita el templo una noche antes y lo encuentra en un estado triste. Él cita la escritura del Evangelio de Lucas que llora, clama y dice, si tú, Jerusalén, pudieras ver hoy. Él está llorando por lo que ve en su templo, hermanos. Es como si nosotros sabemos que tenemos a un hijo que consume drogas, por ejemplo, o que es homosexual, algún hijo de alguien, y sabes que es, pero nunca lo has descubierto como tal, o lo has visto cara a cara. Y este es un acto muy similar. El Señor sabía quiénes eran y lo que hacían, pero fue a ver con gran tristeza, oh mi pueblo, ¿qué están haciendo hasta hoy? ¿Por qué no han visto? Pero al día siguiente, después de ver, hermanos, una noche antes, lo que pasaba en el templo, va a levantar un juicio terriblemente espantoso, terriblemente duro, hermanos. Lo que vio una noche antes que le desagrada profundamente, hermano, se confirma en vivo al momento que llega al templo y ve todas estas cosas, hermanos. El templo, la casa de su padre, la casa de oración, estaba lleno de mercaderes. Platicaba el domingo antepasado, hermanos, que aproximadamente ahí se metían entre 150,000 y 250,000 animales.
No se metían en el lugar santo, hermanos, en el lugar en donde la presencia de Dios estaba, donde el sacerdote una vez al año entraba, ¿no, hermanos? Había patios llamados atrios, y estaba el atrio de los gentiles, que era el primero, o el de paso. Después estaba el atrio de las mujeres, que era un lugar en donde no podían pasar los demás. Después había otro atrio de los sacerdotes, de los judíos, otro atrio de los sacerdotes, y el lugar santo, en donde únicamente el sumo sacerdote podía entrar. Esto sucedió en el atrio de los gentiles. Era un patio muy grande, el templo y sus patios eran muy grandes, hermanos. Pero imaginen que a los alrededores o en las partes externas y dentro del templo hay 150,000 o 200,000 animales. Dices, wow, cuánto animal. Pero el animal desecha también, hermanos. Imaginen sus desperdicios, las moscas, el olor. Lo que era el templo, hermanos. No sé si alguno de ustedes ha entrado a algún ranchito o algún establo ahí. ¿Y a qué huele? Ahora imagínate la casa de Dios, hermanos, repleta de animales. Claro que era necesario que hubiese animales para los sacrificios. Y había muchos animales, porque los animales tenían que tener la característica de ser aprobados por los sacerdotes. No era cualquier animal. Traigo mi animal. No, ese animal no es. Tiene que ser un animal como nosotros decimos. Y el lugar era un mercado, porque todos los hombres que vendían esas bestias estaban ahí. Era su día que más vendían, hermanos. Es como lo que hoy se hace en las basílicas y en las catedrales cuando son sus fiestas de sus ídolos. Los mercaderes están esperando esas fechas, hermanos. Son cuando más imágenes venden, cuando más rosarios venden, cuando más locuras para la idolatría venden. Esto era muy similar, hermanos. Aparentemente todo iba bien, no había problema. Los sacerdotes hacían sus cosas año con año, estaban acostumbrados a hacer eso, pero ante los ojos del Señor, hermanos, todo eso ya estaba corrompido. Las ceremonias, los sacrificios, el tumulto y las cosas, hermanos, ya era muy diferente a lo que el Señor había establecido. Y ellos seguían igual, hermanos. Esto nos habla muchísimo, porque hoy en día muchos de nosotros nos acostumbramos a ser cristianos. Miren, hermanos, yo he notado que la posición más peligrosa de algunos cristianos es el conformismo o la inactividad. Yo de pronto he visto jóvenes cristianos que nacen en familias cristianas, que no han dejado de asistir a su iglesia, y ellos son más mundanos que los del mundo. No es porque nacen en una iglesia cristiana, en una familia cristiana. No quiero decir eso, hermanos. Yo estoy seguro que si estamos en las cosas del Señor y en obediencia, nuestros hijos, aunque no manifiesten frutos hoy, los manifestarán. Es promesa del Señor. Encamínalos en ello, y cuando sean grandes no se apartarán. Pero el problema es cuando se vive un cristianismo a la manera del hombre y no a la manera del Señor. Aunque parece que todo está bien y tenemos la alabanza y reunión de lectura de Biblia y discipulado y todo bonito, si las cosas son a la manera del hombre y no a la manera de Dios, es muy similar a lo que pasó aquí este día, hermanos. Estaba todo bien. Era la semana de la Pascua. Miles de peregrinos llegaban de todo el mundo. E iban ahí. Ese lugar era el lugar santo, hermanos. Era el lugar en donde Dios se manifestaba. El lugar más importante que existía ahí. Y era un buen mercado, hermanos. Era un buen mercado. Y así el Señor lo ilustra, hermanos, en la maldición de la higuera estéril. Él dijo, la abundancia de hojas no puede esconder la falta de fruto. ¡Qué bonito, qué padre! ¿Cuánta gente han logrado traer? ¿Cuántos animales para sacrificios? ¡Cuánta vendimia! ¿Cuántos gentiles habían acercado ya a la religión? Los gentiles, recuerda que son los que no eran judíos. Dios quería que ellos se acercaran también. O sea, Dios siempre ha estado dispuesto, hermanos, a recibir a cualquier persona de cualquier lugar. Y el atrio de los gentiles, hermanos, era el que se estaba mal usando ese día. Ahí es donde metieron los animales y el mercado. ¿Por qué? Porque los religiosos tenían su lugar privilegiado y dijeron, pues dejemos a los gentiles que ellos hagan bolas ahí y aprovechemos. Pues a fin de cuentas ellos tienen que pagarnos también. Es un negocio. Pagaban plaza por el uso los vendedores y los demás por la compra.
Obviamente el lugar de los sacerdotes, de los judíos, de las mujeres estaba sin problema. El problema era la parte media en donde el atrio de los gentiles estaba, que eran todos los que no son judíos que se habían acercado a la religión, y había 2 puertas y era un lugar en donde toda la gente pasaba. Entonces animales afuera, mercado afuera, y la gente pasaba cargando dentro del templo, hermanos. Pero entiendan esto, amados, es el lugar en donde Dios se manifiesta. Es increíble. Y por eso, hermanos, podemos leer en Lucas, sin desviarme, hermanos, capítulo 13, versículo 6, si van conmigo ahí rápido. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. ¿Y qué dice? No la halló. En su viña. Tenía una higuera ahí, él en su viña, hermanos. Y vino a buscar fruto y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué? ¿Para desecharla? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Dice. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo visita el templo un día antes, después de haber visto la higuera sin fruto, sufre el dolor que este viñador está clamando al Señor. ¿No habrá otra oportunidad? Recuerda que el Señor tiene una característica, hermanos, especial. Jesucristo, mediador, pacificador, intercesor entre Dios y los hombres, entre el Padre y los hombres. Señor, ¿no podrás tener un poco de más tiempo con tu pueblo? No, porque el tiempo se ha llegado. El hacha ha sido puesta. Dice el versículo 9 de este capítulo 13 de Lucas: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Se llegó el día de cortar, hermanos. Se llegó el día de cortar. Toda la gente, hermanos, se acercaba a ese lugar esperanzada a poder encontrar al Señor, en poder ser agradables. Llegaban para recibir bendición espiritual, pero quedaban sin su bendición espiritual, hermanos, y también sin dinero. Eran víctimas, hermanos, de la explotación de la gente que estaba ahí. Los sacerdotes estaban de acuerdo con todo eso y llevaban a cabo todo eso en el nombre de Dios. En el nombre de Dios. Y lucraban. Claro está, hermanos, que se nos vienen a memoria ahorita, los que somos celosos de la doctrina de Cristo, pues las iglesias de la prosperidad, que lucran, pero también se nos viene a la cabeza la Iglesia Católica Romana, hermanos. Recordemos que la Iglesia Católica Romana desde muchos años atrás ha vendido salvación. Ha vendido salvación de muertos, hermanos. Ha habido gente muerta y piden dinero y dicen: tu muerto hoy salió del purgatorio porque echaste monedas aquí. Imagina esa perversidad. Vender indulgencias, vender salvación. Un supuesto cantante cristiano, hermanos. Un supuesto cantante cristiano entra al negocio de la música sin darse cuenta. Comienza a componer algunas alabanzas. El diablo comienza a buscar que la alabanza sea hecha para él. Le ofrece lo que le ofreció a Cristo. ¿Recuerdan que le ofreció a Cristo? Te doy todo si me adoras. Y muchos caen. Necesitan dinero, cantan bonito, tocan bien, la gente alaba al Señor, se pierden. Y dicen: voy a sacar dinero, voy a aprovechar. Es en el nombre de Dios. ¿Han escuchado decir a personas así? Lo hago para la gloria de Dios, hermano. Estos hombres lo hacían igual. Los cantantes cristianos comienzan de mal en peor, venden un disco, venden otro disco, un concierto, luces, cámara, show, autógrafos. Pero lo hago para la gloria de Dios. Estos hombres lo hacían igual, hermanos.
Hacían sacrificios, hacían oraciones, hacían sus ritos, hacían todo conforme al Mishnah, porque ya la mayoría de las cosas eran agregadas, hermanos, a la ley. Pero lo hacían por un beneficio. Lo hacían por un beneficio, hermanos. En los tiempos de Juan Calvino también, algún sacerdote se le ocurrió para construir la basílica. Dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Necesitamos dinero y estamos ya repletos de dinero nosotros, pero es nuestro dinero. ¿Cómo exprimimos más al pueblo? ¿Cómo podemos sacar más dinero? ¿Qué es a lo que ellos temen? Como predicaban legalismo, salvación por obras, y la gente se veía completamente incapaz de ser salvas por sus buenas obras, dijeron, compra tu título de salvación. Ven, saca almas del purgatorio. Hermanos, la gente subía literalmente de rodillas, cientos de escalones, para llegar a esos sacerdotes que recibían el dinero y les daban sus títulos, o les decían, hoy tu muerto ha ido al cielo. Había una frase que decía uno de estos herejes, decía, así como las monedas suenan en el cántaro de las limosnas, así suena el canto de los ángeles sacando las ánimas del purgatorio. Entonces el negocio, hermanos, de las cosas de Dios fue desde antes y desde hoy también. Hasta hoy, perdón. Sigue siendo, hermanos. Usan el nombre de Dios para lucrar. Hay predicadores del canal Enlace que les ruego, hermanos, tengan cuidado con lo que ven. Si tienen deseos y hambre de escuchar predicaciones, pregunta a los hermanos qué será sano, qué no. Obviamente hay características y las hemos enseñado aquí. Si tú ves una discoteca con un predicador, cambia de canal. Si ves algún joven con camisa de resaque y chavos, ¿cómo están? Buena onda, hermanos en Cristo. Cambia de canal. Si ves a un hombre que te dice, ve a mis ojos desde el lugar en donde estás y recibe la bendición, cambia de canal. Hermanos, hay muchos factores que indican. Este canal Enlace, hermanos, es una cueva de ladrones también. Es un canal cristiano, supuestamente, que se la pasan únicamente pidiendo cada año, hacen una, maratónica, y dicen, si tú desde donde estás quieres sembrar el reino de Dios, recibirás la bendición del reino. Siembra el reino, siembra. Y la gente con dolor, enfermos, necesitados, hijos drogadictos, borrachos, hermanos a punto de morir, quedan en pobreza por recibir bendición. ¿Y sabes de quién reciben bendición? De nadie. Los exprimen. Y mucha gente sigue eso, hermanos, porque ve multitudes y dicen, no, pues aquí, mira, aquí les va bien. Esta iglesia ya creció porque Dios está aquí. Por lo tanto, los verdaderos cristianos, uno solo, en una reja, alabando al Señor, siendo escuchado, el mismo Señor ahí con él, en su hambre, en su pobreza, en su soledad. Nunca podemos, hermanos, decir que porque haya abundancia, hay más Señor. Nunca. Uno de esos predicadores que no recuerdo el nombre, si no en serio lo diría. Lo diría. Es bíblico también decir nombre de estos hombres, hermanos. Ofrendas $100 y Dios te borra las deudas en el banco. ¿Y la gente crees que haya dado $100, hermanos? 100, debo 1,000,000, doy 200. Capaz de que salda mis deudas y aparte me las llena las cuentas también. Estos hombres es lo que hacían, hermanos. Otro sacerdote católico en las Islas Canarias, hermanos, comenzó a vender en el cielo lugares por parcelas. ¿Cuánta tierra tienes? No, pues tengo 2 hectáreas. 1 hectárea y toda tu familia entra al cielo ya. Y sigan viviendo como quieran vivir. Esto es lo que estaba pasando en este entonces. Es contemporáneo, hermanos. Eso sigue sucediendo. Vendiendo, hermanos, la bendición. Los sacerdotes juntaban, hacían un mercado. Ellos eran bendecidos. Los mercaderes también eran bendecidos. Y la gente era empobrecida y engañada. No era agradable a Dios, hermanos. Recuerden que este lugar, antes de ser una casa de sacrificio, era una casa ¿de qué? De oración, que se convirtió en una cueva de ladrones.
Claro que tenía que haber sacrificios, pero en lo que el símbolo de los sacrificios era de bronce, el lugar de oración, hermanos, del lugar santísimo era de oro. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo llega, claro que no se iba a callar estas injusticias. Y Él lo que hace es cumplir una profecía muy importante de Malaquías, que me gustaría enseñarles y leerla con ustedes. En Malaquías capítulo 2, recuerden que Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, antes de Mateo, hermanos, para los que están apenas conociendo sus Biblias. (2:17) dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? El capítulo 3, hermanos, versículo 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y dice el 5, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Haré justicia con ellos. Han cansado a mi Padre. Dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Vendrá súbitamente al templo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida, hermanos? Dice la Escritura. ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como oro y como plata. Y tendrán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Amén. Hermanos, esto no puede ser ignorado. El lugar en donde estos hombres estaban, hermanos, era un lugar santo, que habían cambiado por completo el contexto, hermanos. Y es sumamente importante que entendamos que si el Señor Jesucristo lo hace con su pueblo, lo sigue haciendo con la iglesia. Él es paciente, dice Pedro, hermanos. Es paciente y por eso no viene aún. Porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tenemos que ver, hermanos, la importancia de lo que el Señor hizo durante su ministerio terrenal. La importancia de purificar el templo, hermanos, limpiando todo. El Evangelio de Juan, hermanos, narra que antes ya había hecho un buen desorden ahí en el templo. Pero muchos teólogos piensan que es el mismo acontecimiento que Juan narra en los primeros versículos de su evangelio. Juan se enfoca más en teología, en la parte de la deidad, de la divinidad. Y Marcos se enfoca más en presentar la pasión de Cristo, hermanos. La tercera parte de su evangelio la contiene. Muchos creen que es el mismo acontecimiento, pero bien si fueran dos distintos, hermanos. El Señor ya había hecho ruido en el templo de una manera tremenda. Hizo un látigo, hermanos, y comenzó a azotar. En alguna vez, hermanos, ya lo había hecho según el Evangelio de Juan, mas yo abrazo la idea de que es el único acontecimiento, es el mismo acontecimiento. Juan no está muy enfocado en la cronología, como Marcos, hermanos.
Pero si fuese así, hermanos, ya le rechazan por segunda vez. El Señor levanta un juicio horrible contra ellos. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esto es terrible. La Escritura dice que el pueblo de Israel desde ese entonces, los judíos, hermanos, que eran su pueblo, quedan cegados con un espíritu de estupor. Y este juicio, hermanos, que les da en Mateo 23, 38, 39, les dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta, pues digo que desde ahora ya no me veréis. ¿Nunca? Dice, hasta que digas bendito el que viene en el nombre del Señor. Hasta que venga, hermanos, y ahora sí toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confesará que Él es el Señor, hermanos. Todos, creyentes e incrédulos, van a darse cuenta que todo esto, hermanos, era verdad. Para muchos demasiado tarde, hermanos. Entonces, estas palabras del Señor, hermanos, son de mucha importancia. Dice en Marcos, si quieren vayan conmigo otra vez. Dice, casa de mi Padre. En el Evangelio de Juan dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? La casa de su Padre, hermanos, hacía referencia al templo. Al templo. Y ellos se habían adueñado ya del templo. Y lo peor, hermanos, que ellos habían hecho el templo un objeto de adoración en lugar de adorar al Señor del templo. Cambiaron a Dios por el templo. Adoraban más el templo que a Dios, hermanos. Y por esta razón el Señor lo describe como vuestra casa. Ya no era la casa de Dios, hermanos. Era su casa. Cueva de ladrones. ¿Qué tiene, hermanos, de importante esto para mí, para hoy? Dice 2 de Corintios, capítulo 6, hermanos, versículo 14, si me acompañan. (6:14) Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ¿qué dice, hermanos? Sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amén. La relación de esto, hermanos, es que en ese entonces ese lugar era el templo de Dios. Es donde Dios se manifestaba. Y ahora, hermanos, en donde Dios habita es en ti, creyente. En mí, somos el templo. Y el Señor visita, hermanos, y revisa qué hay ahí. Él sabe, hermanos, si hay mercader dentro de nosotros, si hay lascivia, si hay orgullo, si hay engaño, si hay idolatría. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que hago? Somos templo del Dios viviente. Ya no es como en ese entonces, un lugar en donde únicamente el sacerdote entraba a la presencia de Dios. Ahora todos los creyentes son templos, hermanos. Uno de los problemas graves para nosotros, hermanos, es lo que decía en un principio: conformarnos hasta hoy con lo que tenemos y lo que damos a Dios. Y normalmente se caracteriza esto, hermanos, por comenzar a enfriarse. Comenzar a hacer esto, aquello, dejé algunas cosas, vuelvo a ellas, empiezo a desviarme, empiezo a aflojar el ritmo. Hermanos, es sumamente peligroso. Porque estos hombres que se desviaron en sus sacrificios por la economía, nos representan perfectamente bien, hermanos. Son una sombra de nosotros.
nos podemos desviar por miles de cosas en nuestra vida. Por miles de cosas, desviar nuestros ojos y olvidar el objetivo, hermanos, del creyente, seguir al Señor, sea lo que sea, pase lo que pase. Algo tremendo, hermanos, es que el reino de Dios ya fue establecido en la tierra y que el fin ya comenzó. Eso es algo terrible. El fin ya comenzó, hermanos. El Señor está a punto de regresar y revisar sus templos. Está a punto, hermanos. Conforme a la Escritura, esto podría suceder en cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier instante, vendría este mismo Señor que se atreve por su soberanía a maldecir a su pueblo. Amado, hermanos. Su pueblo que les abrió el mar, que les alimentaba, que les cuidaba, que los prosperaba, que les permitió multiplicarse, a pesar de que eran un pueblo pecador, hermanos. Su pueblo amado fue cortado. Esta obra de juicio, hermanos, que lleva a cabo sobre los judíos por su incredulidad, porque este pecado es incredulidad, comienzo a dejar de creer que Él es soberano, que Él es omnisciente, que es omnipresente, que Él ve, hermanos, aún dentro de mí mis pensamientos, que comienzo a bajar guardia, a perder en cualquier cosa, motivo y detalle. Él sabe, Él ve, hermanos, así como Él sabía lo que encontraría en el templo, así como Él sabía que la higuera no tenía fruto, así como Él sabe, hermanos, de nosotros, todo. Pero así comienza su venida. Su segunda venida, el establecimiento final, la consumación de su reinado, hermanos, empezó ya. Se abrió y está a punto de cerrarse en cualquier momento, hermanos. Y esta vez, hermanos, ya no viene a dar una segunda oportunidad como lo hace con Israel, porque Israel fue cortado, podado, pero volverá a ponerse en su lugar, hermanos. Eso dice la Escritura, sino ahora vendrá a levantar un juicio final, para siempre. Viene en toda su gloria a juzgar a los pecadores vivos y muertos. Pero podríamos decir, hermanos, ¿pero eso a mí qué? Si yo ya he sido salvado por la sangre del Cordero, a ver, higuera, ¿tú tienes higos? ¿O solo hojas? Es muy importante, el fruto, hermanos, manifiesta. Ahora, esta palabra no me condena, porque a diferencia de la higuera, hermanos, nosotros podemos dar fruto en Cristo Jesús. Y solo en Él. ¿Pero qué acaso tú y yo tenemos que estar preparados para no caer en la condición de estos cambistas, de estos sacerdotes corruptos por el dinero, hermanos, por sus placeres, por el poder? Esta gente injusta que sabían que los gentiles tenían oportunidad de ir al templo y alcanzar al Señor, ser agradables a Él, y ellos los menospreciaron, los echaron de menos, pues no eran judíos, y ahí hacemos el mercado, hermanos. Hay muchas cosas en las que nosotros también nos podemos parecer a estos judíos. Tenemos que estar listos, hermanos, en la obra. Me llené de gozo de ver a algunos de ustedes cuando el hermano Miguel metió a un joven que parecía que acababa de salir de una alcantarilla, hermanos. ¿Sí lo recuerdan? Está golpeado, sangrado. Quiero decirte que muchos rechazan ese tipo de personas, así como los judíos a estos gentiles. Pero qué gusto me dio ver a muchos de ustedes que le dieron su mano y se acercaron a él, e incluso lo abrazaron y no menospreciaron, hermanos. Estos judíos, hermanos, se les olvidó que la misericordia del Señor daba para todos. Estos judíos no únicamente, hermanos, caen en el problema de la economía y el afán y la avaricia, sino también caen en dureza. Los gentiles eran tomados como terceros, secundarios. Dijeron, nos aprovechamos de ahí, no son judíos, vamos a hacer el mercado, no nos importa, cuando ellos también tenían el mismo derecho. Por eso el Señor Jesucristo dice, ¿será llamada casa de oración para quiénes?
todas las naciones. De la misma manera, no más para ustedes que para ellos. Puede haber pueblo ahí. Ellos dejaron de manifestar al Señor, hermanos. Hoy en la mañana teníamos el discipulado de Proverbios y hablábamos acerca de eso, el que gana almas. En el buen contexto, ganar almas, ¿verdad? Hablando de que por el Evangelio, no por su predicación. ¿Qué tanto te interesas tú en anunciar al Señor Jesucristo a los incrédulos? Abrazarlos y tener misericordia de ellos y hablarles. Mira que el Señor ha venido ya. Fue crucificado por pecadores, ofrece perdón gratuito. Si tú no crees en Él, si tú no te arrepientes, tú irás al infierno. ¿Qué tanto, hermano, dedicas tu vida para predicarle a ellos? ¿Qué tanto te enfocas, hermano, en hacer las cosas que el Señor nos ha indicado hacer como su iglesia? ¿Qué tanto cuidas al templo del Espíritu Santo? ¿Qué hay dentro del templo del Espíritu Santo? ¿Qué hay aquí, hermanos? ¿Qué he hecho del templo del Espíritu Santo? ¿Qué acaso el Señor llegará, hermanos, de pronto y volteará las mesas dentro de ti y sacará a las bestias? ¿O el Señor llegará y dirá: bien, bendito de mi Padre, hijo mío, siervo fiel? Viene a juzgar, hermanos, en cualquier momento, como lo hizo en esta ocasión, a los pecadores, vivos y muertos. Por eso, también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. No es mis palabras, sino es Mateo 24:44. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como muchos acostumbran a hacerlo, sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que el gran día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. El que da testimonio de estas cosas, hermanos, dice: ciertamente vengo en breve. Gracias. Ciertamente vengo en breve. Amén. Y la iglesia dice: ven, Señor Jesús. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben a qué hora vendrá su Señor. Mateo 24:42. Ya se acerca el fin de todas las cosas, hermanos. Así que, para orar bien, mantente sobrio, con la mente despejada. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y ahora, queridos hijitos, permanezcamos en Él para que cuando se manifieste, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados por su venida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, tenemos que estar conscientes que estas son palabras del Señor. Y tenemos que recordar, hermanos, lo que el Señor ya ha hecho previamente. Todas estas cosas sucedieron alguna vez, pero también son sombra de lo que ha de padecer. Podríamos decir: Señor, pero le avisaste a tu pueblo para que ellos estuvieran preparados y no los cortaras así de feo, Señor. Les avisé. La Escritura, hermanos, Jeremías lo dice, Isaías lo dice, Malaquías lo dice. Y ellos conocían, pero rechazaban. Hermanos, nosotros conocemos. Y desgraciadamente, como agraciadamente, tú no tienes excusa para no hacer lo que el Señor dice que hagas. Porque en su misericordia, a nosotros, iglesia, nos ha avisado, y bien. Y bien. Dice, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo,
Porque el pueblo eran los judíos, no eran pueblo, ahora son pueblo. Esto es como algo que nos debería llenar de gozo. A ver, explícame, pastor. ¿Quiere decir que yo no era? No éramos. El pueblo eran los judíos y este pueblo fue cortado, hermanos, y nos puso a nosotros. Señor, gracias. Gracias. Dice, hermanos, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Nosotros somos gentiles, hermanos, cristianos hoy, hijos de Dios, pero no judíos. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En este día de la visitación de los judíos, hermanos, en el templo, que no fue agradable, que el Señor volcó las mesas. Hermanos, imagínate el poder de Dios para sacar cientos de bestias él solo. Lo hermoso, hermanos, es que nadie puso resistencia. Nadie podrá resistirlo a él, hermanos. Solo llegará y hará lo que él quiera. Destrozará a quien él quiera destrozar y amará a quien él quiera amar, hermanos. Hermanos, dice Romanos capítulo 11, vayan conmigo. Versículo 11. 11:11 dice, dijo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Está hablando de los judíos. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación para los gentiles. Por su transgresión, por su ceguera, por su incredulidad, nosotros pudimos ser salvos, hermanos, para causarles celos. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, si los judíos fueron quitados, hermanos, temporalmente, y tú siendo olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, si ellos fueron arrancados y tú fuiste puesto ahí, no seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Dirás entonces, ¿las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado? Muy cierto. Fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Si Dios no perdonó a su pueblo, amados, no sobreenfaticemos gracia y gracia y gracia y gracia. Claro que la gracia, hermanos, es el regalo de Dios inmerecido que todos recibimos para ser salvos, pero la gracia no es lenidad para pecar. La gracia no me dice continúa pecando, porque hoy tú como vivo puedes ser agradable y alejarte de toda postura inadecuada en cuanto a las cosas del Señor. Dice el versículo 22, me fascina, hermanos. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Ve la bondad, pero ve la severidad de Dios. Dios maldijo a su pueblo, hermanos. Dios cortó a su pueblo. Dios hasta hoy los tiene cegados con un espíritu de estupor. Hoy los judíos, hermanos, aunque parezcan muy religiosos y perfectos en sus liturgias, no son agradables a Dios. El Dios de los judíos, hermanos, hoy no es el Dios nuestro. Dice severidad para los que cayeron. Pero para ti, ¿qué, hermanos? Bondad. Pero mira lo importante ahí.
bondad de Dios, ¿sí qué? Si permaneces en su bondad. De lo contrario, tú también serás cortado. ¿Se dan cuenta por qué predicamos salvación por gracia y responsabilidad, hermanos, para perdición? Es sumamente importante, hermanos, no echar de menos esto. Ahora, amados, ¿qué pasa con estas palabras tan severas? Nos damos cuenta que por el pequeño error de estos hombres que se perdieron entre tanta gente, tantos tumultos, tantas cosas, tantos trabajos, no sé, hermanos, lo que todos nosotros tenemos, afanes del trabajo, la enfermedad, la familia, los hijos, el cansancio, esas cosas también las tenían estos hombres. Y es muy probable que por estas cosas también se perdieron. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Si acaso hoy nos hemos desviado ya. ¿Qué si hoy, hermanos, algunos de entre nosotros somos un mercado? ¿Qué tal si algunos de nosotros somos cueva de ladrones hoy y el Señor hoy viniera a visitar? Hermanos, tomemos en cuenta que probablemente esta noche es la noche antes de levantar su juicio. Supongamos que es la noche que el Señor Jesucristo llega y nos vio muy triste y lloró. Y ora y dice, Señor, Padre, si ellos pudieran ver solo hoy. Mañana puede ser tarde, ¿estás de acuerdo? Imagina que esta es la noche en la que el Señor visita, pero no enjuicia. Que hoy es la última oportunidad. Dijo en Lucas, dale una oportunidad. Pero si no, corta. ¿Sabes por qué era llamada casa de oración? El apóstol Pablo lo dice a los romanos. Todo aquel, ¿qué dice? Que invoque mi nombre será salvo. Invocar, hermanos, tiene sentido con la oración. El que ora invoca al Señor. El que habla con Él invoca al Señor. Obviamente ellos dejaron de invocar para hacer sacrificios. ¿Qué tiene que en relación esto con nosotros hoy? Hermanos, probablemente algunos de nosotros dejamos de invocar y venimos aquí porque sé que tengo que venir. Porque me tienen que ver, si no después van a hablar mal de mí. Porque tengo que cumplir, porque de aquí ya me siento ligero cuando me voy. Porque es domingo, me toca ir y ya. Pero probablemente no oro en la mañana, no oro en la noche, no oré llegando. Ahorita estoy aburrido, ya estoy cansado, ya quieres que me calle. Podría ser también eso. Y va más allá, hermanos, de lo que nosotros hoy podemos apreciar. Se trata de eternidad. Es importante, hermanos, reconocer esto. Se trata de eternidad. ¿Qué entonces tú y yo podríamos hacer para alcanzar la vida eterna y dar fruto y fruto en abundancia? Permanecer en el Señor Jesús. ¿Y cómo puedo hacerlo? Invocando su nombre, hermanos. Invocando su nombre. Tan sencillo. Cuando nosotros, hermanos, entendemos que el Señor viene pronto, en cualquier momento, ahí nosotros, hermanos, nos damos cuenta que no tenemos mucho a dónde ir. No tenemos mucho tiempo, hermanos, ni lugar en donde escondernos. Dice Isaías 64:7, hermanos. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Lo peor que nosotros podemos hacer, hermanos, es no invocar el nombre del Señor para que nos ayude en nuestras necesidades. En mi angustia invoco al Señor y Él me responde.
Todo aquel que invoque mi nombre será salvo, hermanos. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. ¿Qué crees que hizo el Señor? Desde mi angustia invoqué allá y Él me respondió, poniéndome en un lugar espacioso. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y Él me oyó desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. El Señor está presto, hermanos, esta mañana. Este pasaje histórico es fabuloso, hermanos, en cuanto a edificación por el conocimiento, pero es muchísimo mejor llevarlo al hoy. ¿Qué me dice hoy? Que el Señor viene en cualquier tiempo. ¿Y cómo estás tú, templo del Espíritu Santo, para recibir a tu Señor? Al Señor del templo, hermanos. Lo hermoso es ver, hermanos, que así como ese día el judaísmo se convirtió como en un garrafón de agua vacío, sin nada, hermanos, porque el Señor ya no estaba en ellos, los abandona, los deja, ya no está con ellos. Días después, solo días después, hermanos, en Hechos 2:24, la iglesia está reunida como nosotros, esperando la visitación del Señor, y el Espíritu Santo llegó y los saturó y los bautizó y los hizo suyos, hermanos. Llegó y los llenó del Espíritu Santo y ellos fueron completamente cambiados en el día del Pentecostés. Cortó a la iglesia y les da oportunidad a aquellos que no invocaban su nombre. Eso somos tú y yo. Y así, de un templo, un solo lugar en donde su presencia se manifestaba una vez al año, el sacerdote entraba, ahora nosotros tenemos libre acceso al Señor como templos del Dios viviente, hermanos, para esperarlos como templo, esperarlo en su segunda venida. Dice para finalizar, hermanos, Efesios capítulo 2, versículo 17 al 22. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Todos, hermanos. Por eso somos real sacerdocio. Ya no es ese único hombre que entraba ahí, ese sacerdote que entraba a su presencia una vez al año. Ahora todos los días, hoy y ahora, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué? Creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? O alguien que haga las cosas con una mentalidad distinta a la mentalidad de un hijo de Dios. Alguien que haya venido con mucho pecado, que haya ofendido a su esposa, a su esposo, a sus hijos, que no perdonen, que no amen, que no hayan sido cambiados en su corazón o nacidos de nuevo. Quiere decir que esta palabra me dice que ahora que yo no era, puedo ser. Sí, amados. Pudiste haber entrado aquí sin ser y hoy mismo salir de aquí siendo. Y con la seguridad de esto te digo que tú, arrepentido, creyendo en esto, sales y mueres y vas a la presencia del Señor por la eternidad. Porque no es por sacrificios, hermanos nuestros, sino por los sacrificios de Jesús, y Jesús ya los hizo. Y dijo, consumado es, para que hasta el último de los suyos fuese salvo. Eres templo del Espíritu Santo creyente, y si tú aún no lo eres, tú hoy puedes arrepentirte y creer. Y para muchos, hermanos, para muchos puede pasar lo que sucedió con los sacerdotes. Cuando escuchan estas cosas, hermanos, al no estar con el deseo de tener amor por Dios, obediencia, devoción, fe, en lugar de amar el mensaje, lo rechazan.
Esperemos que el Señor nos libre a todos de no ser como los sacerdotes que en lugar de seguir a Jesús arrepentidos querían matarlo. Y así, hermanos, como el corazón de Cristo fue lleno de preocupación, no permaneció callado en ese entonces y no permaneció callado hoy tampoco, para que ninguno de nosotros tengamos excusa. Amén, hermanos. Demos gracias al Señor juntos y pidamos ayuda.